Bien, la mentira está terminantemente prohibida en la Biblia que sea practicada entre su pueblo, según Éxodo capítulo 23, verso 7. También la mentira es aborrecida por el justo, Proverbios 13, 5. Se anuncia castigo sobre todo el que practique la mentira. Proverbio 19:5. El convertido a Cristo se aparta de su antigua forma de vivir y andando en novedad de vida debe desechar la mentira y no practicarla. Según nos llama el Señor a través de su palabra en el libro de los Efesios capítulo 4 verso 25, en Mateo capítulo 5 desde el verso 33 al 37. Ahora, la mentira por antonomasia es la negación y oposición a Cristo, negando el testimonio de Dios, según Primera de Juan, capítulo 22, verso 5. El origen de la mentira todos sabemos que es de la propia boca de Satán, que presentó una falsa imagen de Dios a la primera mujer, Eva, empujando a la primera pareja a la muerte. Y hablamos de la muerte eterna. Génesis 3, capítulo 1 al verso 6. El hombre se puede mentir a sí mismo, confundiendo a sus propios deseos y su realidad. Y puede mentirse entre los mismos hombres. Y también el hombre puede mentir a Dios, según Hechos 5, 3 y 4. Aunque desde luego jamás va a poder engañar a Dios. Ahora, la mentira es aborrecida por Dios porque destruye la recta comprensión de la realidad. Y esto hace que el hombre comience a andar en tinieblas. Primera de Juan 1:6. Con lo que el hombre se desvía del verdadero conocimiento y comunión con Dios. La mentira destruye la confianza entre los hombres y oscurece el entendimiento y lleva a la destrucción eterna, según el libro de las Revelaciones, capítulo 21, verso 7. Dios no miente ni puede mentir, no cabiendo ni pudiendo caber en él, por cuanto él es realidad primera y última y absolutamente contra la que atenta toda mentira que pueda haber. Por su parte, Jesús, Dios mismo manifestado en carne, es la misma verdad, la verdad acerca de Dios y la verdad de lo que Dios quería que fuera el hombre, el cúmulo de todas las perfecciones. Juan 14:6. Por ello, aquel que tiene comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo exclama de corazón puro: la mentira aborrezco y abomino, y tu ley, oh Dios, amo. Esto es más o menos la explicación que da la Escritura sobre la mentira. Esto es más o menos el significado que le da la palabra en general a la mentira. Esta actitud, este pecado, porque esto es pecado, eso hay que decirlo bien claro. La mentira es un delito en la ley de Dios. Si bien es cierto, nosotros estamos acostumbrados aquí en la tierra a que la mentira es solo mentira, es decir, no es ningún delito, no es nada grave, a menos que esa mentira te lleve a cometer un delito más grande. Pero la mentira es solamente mal mirada si es que te pillan, ¿me entiendes tú? Pero de hecho hay muchas religiones que están fundamentadas en la mentira. Hay muchas ideologías
que son pura mentira. Hay muchos hombres y mujeres que viven una vida de mentira. El mundo entero vive negando la verdad, por lo cual está viviendo mentira. Para poder explicar algo de lo que es la mentira y lo que tiene directa relación con los deseos propios del Dios bendito para con su creación, que es el hombre, quiero tomar un ejemplo que es bastante explicativo, diría yo, sobre este asunto y a lo que puede llegar el ser humano si sigue la mentira. Acá en Chile tenemos una costumbre arraigada muy profundamente en algunas personas, aparte de la idolatría, yo diría que va incluido, va insertado en la idolatría. Y esto por supuesto también viene del antiguo imperio romano y greco-romano, de toda la costumbre greco-romana que ha existido con respecto a los muertos. Bueno, aquí se les llama animitas. Animita es cuando a una persona o la matan de un accidente o por algún hecho de violencia y supuestamente apareció alguien por ahí diciendo que esa persona muerta hace milagro. Entonces a eso se le llama animita y empiezan a pedirle favor y cosas. Como usted puede ver aquí en la fotografía aparece una muralla bastante alta de unos 2,5 metros más o menos, tendrá un largo de unos 3 o 4 metros, llena de, de oraciones, de peticiones y de agradecimientos a una de estas llamadas animitas. Esta es muy conocida y se llama Romualdito. Y este es un culto de adoración, o más bien un culto a los muertos. Supuestamente es milagroso y se dice que fue un niño. Escucha bien, esta es la aplicación que tiene esta adoración a este muerto, que Romualdito sería un niño al que violaron y asesinaron en la calle, y en dicho lugar donde lo asesinaron, justamente donde está puesta hoy esta gruta donde se le adora, ahí murió este niño violado y asesinado, y la gente viene a pedirle favores, que son generalmente sanidades, trabajo y todo tipo de cosas que la gente acostumbra a pedirle a los muertos. Todo seguidor de Cristo Jesús tiene bien claro, el verdadero seguidor de Jesús, el que lo está siguiendo, sabe que esto es idolatría inmunda y es un culto a los muertos. En eso estamos completamente claros, porque la Biblia lo dice claramente. El libro de Levítico dice que habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, y serán apedreados, y su sangre será sobre sus cabezas. Esto lo dice la Biblia en el libro de Levítico, en el capítulo 20, versos 26 y 27. Esto nos deja bien en claro, bíblicamente, que esta costumbre de pedir o hablar o comunicarse con los muertos está condenada completamente por Dios. Pero la mayoría de este país tiene esta costumbre como cristiana, por la influencia de la enseñanza de la religión católica
que desde que se creó, después del año 300 después de Cristo, ha pervertido el cristianismo desde su creación. Esta costumbre nace del pueblo mismo, que no se sabe quién fue el que inventó esta historia que acabo de contar. Pero recientemente, es lo que a mí me llama la atención, la Policía de Investigaciones de Chile, por ejemplo, eh, entregó una información del asesinato de este hombre, llamado Romualdito. Esto yo lo pude ver en unos archivos que tiene uno de los canales acá de noticias, donde sale justamente un efectivo de la Policía de Investigaciones de Chile entregando a un periodista todo lo referente a lo ocurrido con este hombre Romualdito. Y lo primero que sorprende es que no fue un niño al que mataron, sino que era un hombre ya viejo, ya de 42 años de edad, que fue asaltado en ese lugar y producto de este asalto resultó muerto. Ahora, los periodistas encontraron a una señora que lo conoció en vida, este Romualdito. Ella misma dice en uno de los noticieros de acá del país que se trataba de un hombre mayor de 40 años. Pero cuando los periodistas le dicen a la gente esta información, la gente lo niega. Y cuando le dicen que la información es de archivos directos de la Policía de Investigaciones de Chile, toda su creencia se derrumba, eso se le ve en la cara. Pero su ceguera es tanta que dice, yo prefiero creer que fue un niño violado y asesinado. Y sigue detrás de su creencia ridícula y falsa. Es indudable, hermano. Proverbio 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Yo personalmente pude ver cuando el periodista encontró a una mujer que venía justamente de esta gruta, le preguntó qué había venido a hacer y ella por supuesto le contestó que había venido a ver a Romualdito, que era muy milagroso y todo el asunto. Y el periodista le empieza a hablar y decir que ellos hicieron una investigación en la que los llevó a la Policía de Investigaciones de Chile, donde pudieron recabar todo el informe de lo sucedido en este lugar con este Romualdito, y que no era un niño y que no había sido violado, sino que era un hombre de más de 42 años y que había sido asaltado y asesinado. Y nada más. Pero esta mujer lo negó. Y cuando esto lo negó, el policía le mostró los archivos que andaba trayendo y que eran de las investigaciones de Chile, algo que no podía ser mentira, y se le ve en la cara a la mujer cómo se le cae todo su creencia, pero aún así está tan poseída la mujer que dice, prefiero creer, mira tú la respuesta, prefiero creer que fue un niño violado y asesinado. Le están presentando la verdad y la mujer prefiere creer en la mentira. ¿Te das cuenta a lo que llega el ser humano por la mentira? Cómo la mentira se transforma en una cárcel. Por eso que Jesús dijo que el hombre que hacía pecado, esclavo era del pecado, porque te va encerrando. Muchas veces yo he tocado este tema de la mentira, pero nunca está de más, porque son muchos los hermanos en Cristo Jesús que lamentablemente no están suficientemente enseñados en la doctrina bíblica.
para un evangélico que domine la doctrina básica de la Biblia, la enseñanza más elemental que tiene la Biblia, es fácil darse cuenta de que el culto pagano idólatra es condenado por Dios en su totalidad. No hay sombra de duda. Así como la gente que no tiene a Jesús como su Señor y único Salvador está expuesta a caer en estas costumbres paganas ideadas por Satanás, lamentablemente muchos evangélicos están tanto o más expuestos aún a caer en la mentira inventada por el Satán, y estos son esos que parece que se olvidaron que la humanidad está en medio de una guerra espiritual. Porque eso a veces nosotros nos olvidamos de eso. Se nos olvida que nosotros entramos hace tiempo, desde el momento en que nos convertimos a Jesús, nosotros cambiamos de bando. No, el Señor nos abrió los ojos y decidimos seguir a Jesús y nos hicimos enemigos, pero completos de Satán. Y estamos en esa lucha. Dios está con nosotros y nos protege y nos mantiene a su lado. Pero nosotros estamos expuestos a caer en la mentira si no llenamos nuestra mente de la enseñanza de Dios. Estamos expuestos a caer en la mentira y en el engaño de Satán si no estamos alerta, si nos olvidamos que estamos en una guerra y que los espíritus inmundos y los demonios no duermen. Cuando nosotros dormimos, ellos están tratando de meterse en nuestros sueños. Ellos están tratando de meternos una idea, un deseo, para que nosotros caigamos en el pecado. Y eso nosotros tendemos a olvidarlo. El deber de cada hijo de Dios es saber la enseñanza que nos entrega la Biblia. Biblia que lo acerca a Dios, sabiendo cómo es Dios, lo que le agrada a Dios y lo que no le gusta a Dios que practiquemos. Entonces estaríamos haciendo la voluntad del Señor, porque estaríamos en conocimiento de las cosas que a Él no le gusta que hagamos. Ahora, hay que entender un poquito que recién leímos que la mentira hace que el hombre se mienta a sí mismo. Hay muchos evangélicos que a sí mismos se mienten, y dentro de su corazón, muy dentro de su corazón, ellos piensan que si no leen la Biblia y hacen cosas que ellos saben que están mal, no van a tener culpa. Pero eso es mentira. La ignorancia no es excusa para Dios. Dios te dejó su palabra y es tu deber leerla y estudiarla. Si tú no la lees ni la estudias y cometes pecados y te vas al infierno, no vas a poder decir que no sabía, porque aquí hay Biblias por miles. En este país la Biblia no está prohibida. En este país a nadie le cortan el cuello por leer la Biblia o por hablar de Jesús todavía. Así que no vas a tener excusa. Ahora, el cristiano, al tener temor de Dios, de esta forma vive su vida practicando todo lo que le agrada a Dios. Y por supuesto desechando todo lo que Dios declara malo. Por amor a su Dios, no olvidamos que nuestra naturaleza pecaminosa siempre está presente. Y cada día tenemos la lucha contra esta debilidad propia del ser humano.
aparte de aprender de Dios y tener temor de hacer algo malo, que sabemos que a Dios le, le afectará nuestra conducta, como a un padre y a una madre le afecta la mala conducta de su hijo. Por eso que Dios siempre cuando habla de su relación con el hombre, Él toma el puesto de un padre amoroso, de un padre de verdad. Al manejar las escrituras del Espíritu Santo, nos dirige y nos enseña. Esto lo deja claro la palabra de Dios en Primera de Juan, en capítulo 2, verso 27, donde la Biblia claramente dice que lo siguiente, dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en nosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Esto es Primera de Juan, verso 27 del capítulo 2. ¿Te das cuenta? Aquí yo he podido ver cómo hay algunos hermanos que se saben este verso y le dan su interpretación propia. Entonces, ¿qué es lo que ellos han enseñado acá? Que como dice, que vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, que la unción misma os enseñará todas las cosas. Ellos dicen, por eso que yo no leo la Biblia ni la estudio, porque el Espíritu Santo es el que me va a enseñar todas las cosas. Aquí no está diciendo que no leas la Biblia. ¿Me entiendes tú? Aquí te está diciendo que nosotros no necesitamos ningún guía espiritual que sea hombre. Nosotros tenemos un guía espiritual. Y ese guía espiritual es precisamente un espíritu. Pero no es un cualquier espíritu inmundo que anda por los alrededores. Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso que usted puede encontrar a una viejita, que ya que tiene un conocimiento propio que ha quedado en el pasado, que no se mete, por ejemplo, a las computadoras, que le da miedo meterse toda tecnología que ha ido saliendo. Pero esa viejita, tú te pones a hablar con ella y te das cuenta que ella conoce muchas cosas de Dios. A lo mejor ella incluso no sabe ni leer, pero ella conoce lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y cuando le das tú la oportunidad de que ella te hable, tú vas viendo cómo ella maneja la escritura. Eso está en su mente porque el Espíritu Santo le ha dado el conocimiento, pero no porque se lo ha dado así en forma de magia, sino que ella se ha preocupado de buscar de Dios. A lo mejor no sabe leer, pero ella se ha preocupado a lo mejor de hacerse amiga de una hermana o de un hermano que le enseñe la palabra. O ella ha preguntado, o ha escuchado muchas predicaciones. Y el Espíritu Santo, al ver eso, le ha ido dando el conocimiento, le ha ido abriendo la escritura y le ha ido enseñando. Si vemos bien, los apóstoles en el principio de la iglesia tenían como trabajo primordial estudiar la Biblia y orar. Esas eran las dos cosas que los apóstoles hacían todos los días: estudiar la Biblia y orar. Siempre estas dos cosas van juntas: estudiar y orar a Dios, estudiar y orar. Y no dejaron que nada ni nadie los apartara de este trabajo que ellos tenían. Esto lo podemos verificar claramente en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el verso 2, donde dice, y leemos: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto nosotros recordemos que
ocurrió cuando la iglesia ahí en Israel, en Jerusalén, se había unido. ¿Recuerdan ustedes? Todos vivían en comunidad, y los que tenían propiedades las vendían y llevaban el dinero para que fuera repartido entre todos y todos tuvieran de comer. ¿Recuerdan cuando ese fue el principio de la iglesia? Bueno, dentro de ese contexto, resultó que hubo una disensión, hubo una pelea, un reclamo entre los hermanos. Los que eran griegos pensaban que las viudas de ellos estaban siendo pasadas a llevar, le estaban dando menos de lo que correspondía. Entonces, referente a la comida, le estaban dando menos comida a ellas que al resto. Y fueron con este reclamo ante los apóstoles, y los apóstoles dijeron que era injusto para ellos que ellos dejaran de leer la palabra, de estudiarla, para poder servir uno por uno. Así que ahí fue el momento en que nacieron los 7 jóvenes primeros que la congregación escogió por órdenes justamente del apóstol, de los apóstoles, en los que hoy son conocidos como diáconos. Ellos le dijeron: buscad entre entre ustedes a 7 personas, 7 que estén llenas del Espíritu Santo, y que ellos se encarguen de hacer este trabajo de repartir de forma igualitaria para todos. Hoy muchos están asistiendo a iglesias que parecen verdadera discoteca, otras parecen teatros o centro de madres, algunos parecen financiera o bolsa de comercio o central de un partido político en otras oportunidades. Como hemos podido apreciar nosotros, iglesias que antes se veían iglesias, hoy en día son cualquier cosa menos iglesia. Entonces podemos ver cómo el Espíritu Santo no está en ese lugar. No solo no está en ese lugar, sino no está en las personas que asisten a ese lugar. Entonces esa gente que antes se llamaba evangélica y hoy sigue diciendo que son evangélicos, están simplemente haciendo una religión del Evangelio, que no los va a llevar, por supuesto, a ninguna parte que no sea el infierno. Muchos confunden el respeto y sujeción a su pastor con seguir a su pastor. Aquí hay que tener mucho cuidado. Usted no es un seguidor de hombres. Usted no ha sido llamado a seguir a un hombre, y menos a una mujer. Los que predican la palabra de Dios están llamados a predicar la palabra de Dios. Y usted que asiste a una iglesia, a una congregación, asiste para escuchar palabra de Dios y no ideas de un hombre. Hay pastores que son ministros del diablo, hermano, que no son de Dios. Hay otros que son amigos del mundo o amantes del poder y el dinero. Y si el cristiano sigue a su pastor, va a terminar en el mismo lugar que ese pastor, sea para bien o sea para mal. El cristiano es un seguidor de Jesús y es hermano de su pastor y lo apoya siempre. Siempre que el pastor, por supuesto, se apegue a la palabra de Dios. Si el pastor se sale de la palabra de Dios, usted tiene toda la autoridad y el derecho de pedirle cuenta a ese pastor. Hebreos, en el capítulo 13, verso 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Eso es lo que dice la Biblia. Apoya a tu pastor, pero tienes que ver el resultado de la conducta que ese pastor tiene. Aparte de predicar la palabra de Dios, ese pastor tiene que vivir conforme a la palabra
de Dios. Si tú ves que tu pastor no se conduce conforme a la palabra de Dios, entonces tienes que llamarle la atención. Si él te dice que no vuelvas más a la iglesia, entonces no vuelves. Te buscas una donde el pastor se apegue a la Biblia y estás salvando tu alma de la perdición. Mientras el pastor se mantenga predicando la verdad que está en la Biblia, está bien. Ningún pastor es dueño de la iglesia, y menos de la doctrina. Él solo es un hermano más, un hermano como tú, un hermano como yo. La diferencia entre él y nosotros es que él ha sido llamado por Dios para hacerse cargo de una congregación. Y ese hacerse cargo de la congregación no significa que él es dueño de esas personas, ni dueño de la iglesia. Se está haciendo cargo de administrar un grupo de gente para predicar el Evangelio. Así que eso hay que tenerlo bien en claro. Tomemos el ejemplo, por ejemplo, de los Estados Unidos. Hoy en todos los pastores de Estados Unidos, no todos de ellos son de Dios. Lamentablemente, hoy en día yo podría decir que las 3/4 de los que dicen que son pastores en Estados Unidos son ministros de Satán. Muchos son hijos del diablo, directamente. Algunos son homosexuales y otros ni siquiera creen en Dios, hermano. En Estados Unidos han tenido la desfachatez, pastores de iglesias grandes, de decir públicamente que ellos son homosexuales. Y la gente ridícula que asiste a esa congregación se mantiene ahí detrás de ese degenerado, sabiendo que la Biblia dice claramente que entre el pueblo de Dios no debe existir ningún sodomita. Y menos, por supuesto, un ateo, porque la Biblia dice que para creer en Dios, para acercarse a Dios, hay que creer en Dios. Creer que Dios existe para acercarse a Dios. ¿Cómo un ateo le va a enseñar algo de Dios a la gente si él no cree en Dios? ¿Te das cuenta qué ridiculez más grande? Eso es mentira, hermano, mentira. Si tú le das lugar a la mentira, ocurren estas cosas. Ahora, más de muchos evangélicos tienen que haber visto alguna vez alguna película histórica donde se relata las injusticias que tuvo que pasar la familia de Corrie ten Boom. No sé si usted vio esa película de Corrie ten Boom, en la que se narra la persecución sufrida por los judíos, y una familia, la de Corrie ten Boom, comienza a ayudar a los judíos a escapar. Y cuando son sorprendidos, son llevados a la cárcel. Bueno, cuando ellos recién comienzan a salvar a los judíos, lo hacen con un niño. Y como no sabían qué hacer, por supuesto, ellos fueron a ver al pastor de la iglesia a la que ellos iban. Y este pastor lo fue a visitar a su casa. Le dijeron la idea que ellos tenían, que era de salvar a ese niño judío para que no fuera llevado a un campo de concentración. Pero el pastor, lleno de miedo, les dijo que ellos tenían que obedecer las leyes, y la ley decía que había que entregar a todos los judíos. Por supuesto, la familia Boone no le hizo caso. Recuerdo siempre yo bien, la hija de Ted Boone le dice a su padre: ¿cómo puede este hombre ser un pastor y decir tamaña
estupidez. Y la respuesta de aquel viejito sabio de la familia Boom fue la siguiente, y le dijo a su hija: no porque un ratón viva dentro de una caja de galletas se convierte en galleta. Eso usted lo tiene que aplicar, hermano, hoy en día a todos los que asistimos a una iglesia. No todo porque tú vivas en una iglesia evangélica te convierte a ti en un evangélico. ¿Te das cuenta? Dentro de la congregación no todos son de Dios. Entonces esta familia empezó a recibir a los judíos, los escondía y los sacaba del país. Esto era ilegal, claro, iba en contra de las leyes, pero para Dios no. Es verdad, Dios nos llama a que nosotros debemos respetar las leyes que tenemos en nuestros distintos países, y eso es lo que hacemos. Pero si en determinado momento hay leyes que estos legisladores hijos de Satán saquen, que vayan en contra de la palabra de Dios, el cristiano debe optar por hacer la palabra de Dios en desmedro de la del hombre, porque las leyes del hombre son leyes de hombre, pero la ley de Dios es ley de Dios. La ley de tu país tiene validez en tu país y puede incluso llegar a tener validez en el mundo entero, en los distintos países, pero fuera de la tierra no tienen validez. La ley de Dios tiene validez aquí en la tierra y fuera de la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces tú verás a quién le vas a obedecer. Ahora todos vemos que el que movía a la familia de Ted Boone a hacer esto de arriesgar sus propias vidas era el Espíritu Santo. El pastor de ellos no tenía el Espíritu Santo, por eso no hizo uso de la misericordia y además le tenía rencor al pueblo judío. Así que de hijo de Dios ese pastor no tenía nada, no era más que un pastor asalariado, o sea, era pastor para vivir de pastor nomás, nada más. Hoy algunos pastores no están cumpliendo su trabajo principal. Y es una pena verlo. Y el trabajo principal de un pastor es orar y es estudiar la palabra de Dios para poder entregar un mensaje a sus hermanos que se reúnen junto con él a adorar a Jesús. Y hay muchos pastores que esto lo han dejado a un lado y se han preocupado, o algunos, solamente de la plata. Se han preocupado muchos del dinero. Yo he escuchado con mis propios oídos a pastores decir que ellos tienen que velar por el sueldo que se hagan mensualmente, porque nadie va a mantener a su familia sino él. Bueno, también conozco pastores que son de humilde condición y el lugar donde la iglesia que él mantiene es muy humilde, y este pastor también tiene que mantener a su familia. ¿Y cómo lo hace? Trabajando. Trabaja en lo que sea. Él va, busca un trabajo y trabaja. Y coordina la predicación como corresponde y maneja la iglesia sin ningún problema. Entonces, hay muchos que quieren vivir sin trabajar. Ellos dicen, no, pero es que yo soy pastor y la Biblia dice que tengo que vivir del Evangelio. Sí, pero para eso tiene que él trabajar como pastor, pues, y eso significa orar,
estudiar la palabra y predicarla, enseñarla. Y hay muchos que no están haciendo eso. Entonces, no estás haciendo el trabajo y querés que te mantengan, no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando ven que la entrada de dinero es inferior a lo que algunos meses anteriores era? Empiezan a darle cuerda a los jóvenes que tienen en la iglesia. Generalmente los jóvenes, desde los adolescentes, de la edad adolescente en adelante, los jóvenes, la gran mayoría de ellos, tienen muy poco conocimiento de la palabra de Dios. Y yo he visto a mujeres, por ejemplo, y a hombres jóvenes que el pastor de su iglesia le ha dado un cargo en la iglesia, y ese joven o esa joven no tiene idea de la Biblia. Entonces tú no puedes darle un cargo a un hermano o a una hermana que ni siquiera conoce la palabra de Dios, porque ese hermano o esa hermana va a empezar a enseñar mentira. A lo mejor no abiertamente, a lo mejor no dándose cuenta porque ella misma vive en una mentira, sino porque ella ve. Hay mucha gente que le dan el cargo en una iglesia y empieza a hacer cosas para esa iglesia que ni siquiera son cristianas. Entonces, ¿por qué? Porque ella ve en la conducta de otra persona, sabe que tiene que hacer algo pero no sabe qué. Entonces no puede ser así. La culpa no es tanto de ella, el que la puso en el cargo, el que no tiene la visión. ¿Cómo no va a saber ver a una persona que cada pastor sabe quién es quién en su iglesia? O por lo menos tiene una idea. Entonces los pastores empiezan a entretener a sus jóvenes para hacer la cosa entretenida. Hay algunos que ya incluso le han puesto a la iglesia una cancha de fútbol. ¿Te das cuenta? Y tú te acercas un ratito, te sientas cerca de donde están los jóvenes hablando y te das cuenta que de lo único que hablan es de fútbol, de fútbol y de fútbol. En ningún momento hablan de la doctrina bíblica, ni de Jesús, ni de que Él viene, ni de escatología, ni nada que tenga que ver con teología. Entonces ahí tú ves el resultado de eso. La iglesia no es para ir a jugar fútbol. Si los jóvenes quieren jugar fútbol, que vayan y arrenden una cancha y jueguen fútbol, pero no en la iglesia. Hay otros que empezaron a aceptar el dinero que el Vaticano les dio. Primero empezaron a darle plata a los pastores, el Vaticano, para que no predicaran y no le enseñaran a su congregación a predicar en contra de la idolatría. Y muchos se vendieron, recibieron la plata y empezaron a decirle a su congregación que no predicaran en contra de la idolatría, que predicaran a Jesús, que hablaran del amor de Jesús. Hay otros que incluso han ido más lejos y hoy en día están usando el mismo cuello clerical que usan los católicos, cuando sabemos que en la Biblia en ninguna parte sale que los pastores tienen que vestir de cierta manera. Cuando vemos en el Nuevo Testamento que en ninguna parte hay ninguna orden, ni siquiera sugerencia a que los pastores vistan de una manera en especial. Yo personalmente, cuando veo a una persona que dice ser seguidor de Jesucristo y anda vestido de cura católico, ese hombre no es un hijo de Dios, porque ha cambiado a Dios y el poder de su palabra por el poder del hombre y el dinero, y deja de trabajarle a Dios y comienza a trabajar para Satanás. ¿Por qué comienza a trabajar para Satanás? Porque empieza a predicar mentira. Negar la verdad, amigo, es igual que mentir. La mentira. Se han descuidado por la mentira. La mentira no es solamente decir mentiras, es vivir en la mentira.
Y vivir en la mentira es alejarse de la palabra de Dios. En el año 2000 en Chile, por ejemplo, los pastores de la prosperidad no negaban el arrebatamiento de la iglesia abiertamente. Se limitaban a no enseñarlo ni predicarlo, que también es una forma de mentira. Negar algo, no enseñarlo, no predicarlo, no fomentarlo, es precisamente negarlo. ¿Te das cuenta? Pero hoy ya no lo niegan de esta manera, simplemente lo niegan abiertamente. Otros supuestos pastores evangélicos como estos charlatanes de la prosperidad, como Dante Gebel, por ejemplo, que ridiculiza a los cristianos verdaderos, y por supuesto que también niega el arrebatamiento de la iglesia. Los insensatos y los tontos le creen. Están negando también el día de la resurrección. Ese es un pequeño detalle que a algunos se les ha olvidado. Ahora, los que se quedan después del arrebatamiento no tienen la seguridad de salvarse, porque Dios enviará un espíritu de engaño para que crean en la mentira. Fíjate bien. El Señor Jesús viene a la nube de los cielos y de ahí envía a todos nuestros hermanos que han muerto en Cristo a la tierra, los resucita. En el mismo momento en que los resucita, a los que estén vivos esperando a Jesús, los convierte con ese nuevo cuerpo que tienen y los lleva junto con... y nos reunimos con Él en los cielos para siempre, como dice la Biblia. Y en ese momento, en este mundo, Dios va a dejar que un espíritu que la Biblia le llama espíritu de estupor, un espíritu que viene para que todos los que no quisieron creer en la verdad crean en la mentira. Si tú dices que eres evangélico y estás siguiendo a estos falsos y te quedas aquí en el arrebatamiento de la iglesia, y después que tú ves que desaparecen millones de personas y desaparecen aquellos que te habían hablado que tú estabas equivocado, tú no tienes la seguridad de que te vas a salvar, porque va a venir un espíritu de engaño y de mentira sobre todos los que no quisieron creer a la verdad, y tú no quisiste creer en la verdad. Entonces tú no tienes la seguridad de que ese espíritu no te va a tocar. A lo mejor te va a tocar igual y vas a terminar creyendo en la mentira junto con todos los demás. Así que es grave la situación. Mira, vamos a Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 11, me parece que es. Dice así: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Si tú no quieres creer al Espíritu Santo de verdad, Dios va a dejar que llegue un espíritu de mentira y vas a creer la mentira. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Porque no quisieron creer a la verdad y además se complacieron en la mentira. Fíjate bien el pecado. Se han complacido en la mentira, se han regocijado, se han alegrado, han optado por vivir en la mentira. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No olvides tú que toda la injusticia es pecado y es mentira. Así como esas personas de las que hablé al inicio de este estudio, aún después de comprobarles de forma fidedigna, con documentos de la propia Policía de Investigaciones de Chile,
que lo que ellos, esa señora, esa persona estaba creyendo era nada más que una mentira, aún así esa mujer dice, después de haber recibido la información, la verdad verdadera, innegable, esa mujer dice, yo prefiero creer en que era un niño que fue violado y asesinado. O sea, ella prefiere creer la mentira en lugar de la verdad. Esa es la ceguera espiritual, hermano. La ceguera espiritual no es una enfermedad, no es un apodo, no es una costumbre. Detrás de la ceguera espiritual hay un espíritu que tiene poder, un espíritu que tiene poder de cegar a la persona, como a esta mujer. Esta mujer no era tonta, no era imbécil, no le faltaban neuronas, era una mujer ya vieja, había vivido bastante de la vida. ¿Te das cuenta? Pero aún así, ella prefiere creer una mentira que creer en la verdad que le estaban presentando. Eso es la ceguera espiritual. Ese poder, multiplícalo por 10. Porque cuando el Señor saque la iglesia, saque a su pueblo que lo estamos esperando aquí de la tierra, cuando lo saque de la tierra, Satanás y todos sus demonios y sus espíritus inmundos van a tener más espacio, van a tener más permiso de parte de Dios para hacer lo que ellos quieren hacer. Es decir, este espíritu de mentira va a poder tener más poder sobre los seres humanos. Porque recordemos bien que la Biblia dice que Dios, y así como Dios deja que nosotros seamos tentados por los demonios y por los espíritus inmundos, así Él se va a preocupar de que nunca nosotros podamos ser tentados más allá de lo humano. Pero eso va a dejar de ser cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Así que la mentira va a reinar en el mundo. Hay que tener cuidado con eso. Entonces vemos que por no querer creer la verdad, Dios dejará que ese espíritu se manifieste sobre ellos y así ellos crean en la mentira para que se pierdan, por no haber querido creer en la verdad. De la misma forma, los evangélicos de la prosperidad, los evangélicos que están unidos con los católicos en el ecumenismo, y otros locos inventores de sectas raras por ahí, están complaciéndose hoy en día en la mentira. Dios dice en su palabra, no mentirás. Y ahí parece a algunos que se les ha olvidado eso. La Biblia lo dice claramente en el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 16. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en muchas otras partes también dice, no mentirás, dentro de los mandamientos del Señor. ¿Será mentira lo que yo le estoy contando? Lo único que tiene que hacer usted es revisar la Biblia. Usted no tiene que quedarse con lo que alguien le predica. Usted tiene que confirmar esa predicación en la Biblia. Y recién creer y recién decir gloria a Dios y decir amén. Pero tiene que confirmar. Recuerde que usted está siguiendo a Jesús, no está siguiendo a un hombre. Juan 17:17 dice el propio Jesús,
pidiéndole al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si tú mezclas la Biblia con cualquier otra enseñanza, le estás metiendo a la Biblia mentira. La Biblia, querido hermano, la palabra de Dios, no necesita la ayuda de ningún hombre para ser efectiva. Esto quiere decir que tú no necesitas agregarle a la palabra de Dios una mentira para que la gente crea en la Biblia. Tú no necesitas agregarle psicología a la Biblia para que la gente se convierta a Cristo. Tú no necesitas un montón de payasos, títeres, ninguna de esas estupideces que están haciendo para atraer a la gente, para que se convierta. No necesitas eso tú. Porque el que trae a la gente al conocimiento de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Tú no eres más que un instrumento que Dios usa a través de su Santo Espíritu para llevarle la palabra hablada a la gente que está perdida. Si le hablas a 100 o a 1000 y se convierte en una persona, tú no eres un fracasado. Jesús no es un fracasado. Si tú le hablas a 100 y se convierte en uno solo, ya hiciste tu trabajo. La palabra de Dios le hablaste. El Espíritu Santo le abrió el entendimiento y lo trajo a los pies de Jesús. Si los otros no se convirtieron, ese ya no es tu problema. Por supuesto que tú vas a estar triste porque hubieses querido que todos se convirtieran, pero tú sabes perfectamente que todos no se van a convertir. No te olvides bien que cuando Jesús habló siempre lo hizo enseñando. Cuando Jesús habló de lo que se producía después de la acción de predicar el Evangelio, que la reacción que venía después de haber predicado el Evangelio sobre 4 personas distintas, 4 personas que escuchaban la misma palabra, que es la palabra de Dios, pero todas esas 4 tenían distinto final. Solo una de ellas se convertía a Jesús y se salvaba. Las otras 3 se perdían. ¿Qué está enseñando Jesús ahí? Que cuando se les predica la verdad, que es la palabra de Dios, hay una sola persona que se salva, de 4. Los otros 3 hay uno que ni siquiera se da por enterado. No entiende, no puede entender. Hay 2 más que sí entienden y comprenden, pero uno es de muy poca duración. Porque cuando viene la dificultad, la persecución, por el hecho de creer la palabra de Dios, tropieza y se aleja de Dios. Y el otro, que tiene más larga duración, que puede pasar incluso años yendo a una iglesia evangélica, puede hasta ser pastor incluso, pero de tanto escuchar la palabra de Dios nunca da fruto. Y cuando llega un ministro del diablo con una oferta de plata, pronto este hombre acepta la platita y empieza a predicar cualquier cosa que le asegure que va a seguir recibiendo esa plata. Entonces ten cuidado. Estás siguiendo a Jesús y no a un hombre. Estás siguiendo a Jesús. Jesús es Dios. No estás siguiendo a un pastor. Que te guste como predica tal pastor, me alegro. A mí me gusta como predican mis predicadores favoritos. ¿Por qué? Porque esos predicadores favoritos yo sé que siempre predican la Biblia. Entonces tengo seguridad de que ellos predican la Biblia. Yo no los sigo a ellos. Sigo al que ellos predican. Yo sigo al que ellos siguen.
Por eso que me gusta cuando ellos predican. Es muy distinto a seguir a un hombre que yo sé que está cometiendo cosas que no son bíblicas y sigo con él, es porque estoy siguiéndolo a él. Tenemos que tener ojo con eso, tenemos que tener cuidado. La mentira la tenemos día a día. La Biblia dice que es imposible que el hombre no mienta. Nosotros siempre mentimos, todos los días mentimos. Pero ya no practicamos la mentira, o sea, no buscamos mentir. Caemos en esa mentira, pero no queremos practicarla. Y cada día le pedimos a Dios por lo que hemos pensado, por lo que hemos hablado, ¿cierto? Entonces, estamos luchando por no mentir. Pero vivir en una mentira no es bueno. El que vive en la mentira tiene un futuro que tiene una temperatura muy elevada, hermano. Este es el estudio que hemos realizado con respecto a la mentira. Espero que les haya gustado. Que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera y nos estamos encontrando, hermano.